Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Amigos y amigos, sean todos bienvenidas. Esta última performance de la defensa del presidente Castillo ante el Tribunal Constitucional por el caso de 4 habeas corpus, la verdad que nos ha dejado a todos sorprendidos, preocupados, incluso a muchos molestos, porque la verdad que en pocas palabras podemos decir que no solo ha sido un desastre, sino incluso podemos decir que pues, directamente se ha demostrado que se han ido por las ramas en lugar de centrarse en lo esencial. Para aclarar este tema y la calidad jurídica impecable, intachable que tiene el doctor Guillermo Olivera Díaz, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctor Guillermo Olivera Díaz. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Y sin más preámbulos, por favor, adelante, ¿cómo ha visto usted esta defensa del presidente Castillo ante el Tribunal Constitucional? Me parecería que se lo ha puesto en bandeja para que tome sus decisiones, no todas ellas enmarcadas en el derecho y la ley. Adelante, don Guillermo, y muchas gracias por concedernos esta entrevista. Sí, buenas horas, apreciado Wilmer. En efecto, el día de ayer, 4 de diciembre del presente año, 2023, habría sido una fecha apoteósica para don Pedro Castillo Terrones. Por disposición del tribunal, en particular del presidente de este órgano, fue don Pedro el que inició el uso de la palabra. Yo estuve atento desde el inicio de la audiencia hasta el final. Noté... Don Guillermo, disculpe que le corte un segundito. ¿Me permite pasar justamente esa breve alocución del presidente a la que usted menciona para recordarle la memoria a los televidentes? Claro que sí, adelante. Y entonces empezamos con el señor Pedro Castillo. A continuación, el informe de hechos del señor José Pedro Castillo Terrones. Señor Castillo, puede informar. Señor presidente y señores magistrados del Tribunal Constitucional, como es de público conocimiento de todo el pueblo peruano, el día 7 de diciembre del año pasado fui arrestado con el pretexto de haber cometido el delito de flagrancia. Acá no hubo ninguna flagrancia, toda vez de que yo conducía a mi familia a la embajada de los Estados Americanos para poner a buen recaudo a mis hijos y a mi esposa, acompañado de mi escolta en la movilidad y en el cofre del mismo despacho presidencial, acompañado del doctor Aníbal Torres para volver al despacho presidencial. En ese momento he sido apresado y violentado mis derechos constitucionales, como es el derecho a la libertad y a un debido proceso, dispuesto por la fiscal de la Nación, que el día de hoy es de público conocimiento, que hoy se demuestra con los hechos de una líder de una presunta organización criminal planeada con los altos mandos de la policía y con cierto grupo de congresistas. ¿Por qué? Para acabar con mi gobierno y con mi gestión, porque no pertenezco, según ellos, a esta élite o no están de acuerdo con mis orígenes o mi procedencia. Señor magistrado y señores magistrados y señor presidente, para ser candidato y para asumir un mandato del país, he tenido que solicitar licencia sin goce de remuneraciones como maestro, cumpliendo con 24 años de servicio como profesor nombrado, para cumplir como presidente de la República, servir a mi país por un mandato constitucional y luego cumplir mi mandato, retornar a mi institución educativa. Yo no vi a la presidencia de la República como una oportunidad laboral, como se ha hecho históricamente, que se buscan estos espacios para ser presidentes o congresistas de la República. En ese entendido, el Perú sabe muy bien, yo he sentido en carne propia el odio y todo
estos problemas que ha venido sufriendo mi familia. En ningún momento de la historia anterior se ha allanado Palacio de Gobierno, pero mi familia sí la vivió en carne propia. Por ello es que tomé la decisión de dejar en la Embajada de Estados Unidos Americanos a mi familia, a ponerle buen recaudo y luego retornar. Pero sin embargo, lejos de atender a otros problemas que tiene el Ministerio Público y las autoridades, se han ensayado conmigo. Por eso, señor presidente y señores magistrados, pido en nombre del país, y como lo sabe todo el país, que mi propio arraigo también es el mismo pueblo. En ese marco, señores magistrados y señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores. Claro está de que ha habido todo un andamiaje, una acción preparada para derrocar a mi gobierno, pero no se puede, más allá de cualquier interés político, acabar con la libertad constitucional. Pido, señores magistrados y señor presidente, dignifiquen ustedes a esta institución, a la máxima institución de la justicia peruana. Muchas gracias por darme el espacio. A usted, señor Castillo. Entonces comenzamos con el primer abogado. Después va a hacer uso de la palabra usted también. Por favor, doctor, por 8 minutos. Señor presidente, señores jueces constitucionales, muy buenos días. En la causa 1804-2023, en nuestro petitorio se declare nula el recurso de apelación 2 de fecha 28 de diciembre que declaró fundada la prisión preventiva. Adelante, doctor Guillermo Olivera, por favor. Sí, muchas gracias, Wilmer, por haberme hecho escuchar el discurso de don Pedro Castillo Terrones el día de ayer en su audiencia ante el Tribunal Constitucional. Dije antes que ayer 4 de diciembre habría sido una fecha apoteósica para don Pedro Castillo, porque el tribunal le concedió el uso de la palabra en primer lugar, aún antes que todos los abogados, porque en efecto, él habiendo sido víctima de ese arresto armado, estaba en la oportunidad de informar al tribunal sobre todos los hechos que soportó, que vivió aquel 7 de diciembre del año 2022, a cuya fecha se ha referido don Pedro en forma específica. Le faltó decir la hora. 1:42 de la tarde, don Pedro debió añadir. Pero lo que interesa es que don Pedro estuvo, a mi juicio, bastante sereno, circunspecto, hasta halagüeñamente, con sindéresis jurídica, mucho mejor que los abogados, los suyos y los de la contraparte. En su discurso, don Pedro estuvo muy lógico, convincente, en puridad. Ese discurso debe tener hondo poder suasorio para los 6 magistrados del Tribunal Constitucional. En forma expresa, don Pedro se refirió que en una calle de Lima, específicamente en una esquina de la avenida Wilson y avenida España, fue arrestado. Lo dice en forma subrayada, arrestado. Don Pedro, usted debió añadir que fue arrestado por un pelotón de policías, todos armados con sendas metralletas. Usted debió decir que usted del interior del vehículo
del llamado cofre, veía cada una de las metralletas en diversas direcciones de su vehículo. Quien les habla también vio esas metralletas por la parte trasera del vehículo, por la parte delantera del mismo y por los diversos costados, porque eran policías armados que se movían, no estaban estáticos. Y había otro pelotón de policías, ya no con metralletas, pero al parecer con chalecos antibalas, que se ocupaban del tránsito de los diversos vehículos que circulaban por esa avenida Wilson, en la esquina con la avenida España. Al referir don Pedro de su arresto, aunque le falte haber dicho arresto armado con metralletas, yo imaginé, supuse, presumí que era un pase-gol para su abogado allí presente, Eduardo Remy Pachas, de triste recordación por lo que dijo ayer y por lo que hizo ayer. Ese pase-gol que debió concretarse pues en un gol fue exactamente con goles en el arco contrario, porque en lugar de dedicarse a explicitar el arresto armado, es decir, de ese atentado criminal por policías con metralletas, se ocupó de hacer una confusión tremenda. En nada se refirió al arresto, en nada se refirió a la fecha, en nada se refirió a la hora, en nada se refirió Pachas Palacios a los policías armados con metralletas. Al contrario, los omitió totalmente y se dedicó a hablar de un supuesto debido proceso. Debido proceso que el 7 de diciembre no había ninguno que haya tenido relación con la libertad individual. Parece que confundió este inefable abogado lo que dispone el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, que sí se puede plantear habeas corpus contra resoluciones judiciales que vulneren precisamente la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Tutela procesal efectiva que vulnere, que esté en conexión con la libertad individual atacada, en este caso por policías armados. Pero en este 7 de diciembre a la 1:42 de la tarde en que sucede el arresto armado, no existía ninguna resolución judicial dictada y que tenga que ver contra la libertad individual, porque recién don Pedro estaba saliendo de esa supuesta consumación, supuesta delictuosidad de la lectura de un mensaje dentro del Palacio de Gobierno y estaba a 15 cuadras de distancia del mismo en las calles de Lima. No había pues ninguna resolución judicial que habría vulnerado el debido proceso, tanto para dictarse cuanto para lo que después ha seguido. Sin embargo, lo enrevesó de ese modo y habló de muchas otras cosas insensatas. Además del pase gol que le hizo don Pedro Castillo, escuché muy atento la oportuna intervención de uno de los tribunos del Tribunal Constitucional. Me refiero a la intervención de don Gustavo Gutiérrez Tixe, que se ocupó en forma expresa de preguntar, dijo a todos los abogados, a los de la contraparte, a la de Pachas, pero Pachas pudo haber duplicado, sobre la inmunidad de arresto y la inmunidad de proceso de que goza un presidente formal, presidente constitucional de la República en funciones.
era precisamente esa inmunidad que estaba teniendo en ese momento del arresto don Pedro Castillo Terrones. Inmunidad de proceso. Nadie podría abrirle proceso sin seguir los trámites correspondientes. Nadie podía arrestarlo sin seguir las previsiones que establece la ley. Además, ese mismo tribuno, don Gustavo Gutiérrez, se ocupó del tema del delito y de la infracción constitucional, y se ocupó del tema de la flagrancia, y este bendito Pachas, inefable defensor, de nuevo no se ocupó de esta distinción entre delito e infracción constitucional y de la flagrancia que se le estaba preguntando, y que él hizo un galimatías terminológico en torno a la flagrancia, porque habló de las modalidades de la flagrancia y no de lo que debía hablar. Señor, para que la policía pueda detener, tiene que tener una previsión constitucional. En efecto, aparentemente la tiene, teóricamente la tiene, en puridad de derecho la tiene. Me refiero al artículo 2 de la Constitución Política, en su acápite F del inciso 24. Dice en forma clara, meridiana, que la policía puede detener a quien fuere sin mandato policial, sin mandato judicial, en caso de delito flagrante. En caso de delito flagrante. La Constitución, por su jerarquía, no define ese maridaje de vocablos. Delito flagrante. Tampoco da la oportunidad a lo que los policías hagan a su antojo, la captura frente a un delito flagrante. Tampoco le faculta a ningún fiscal hacer algún trámite frente a un supuesto delito flagrante, y tampoco le faculta a ningún juez supremo que hagan alguna resolución judicial frente a un supuesto delito flagrante, porque tanto la policía del Perú, tanto la Fiscalía de la Nación, la que mañana debe ser suspendida, y tanto el juez supremo de investigación preparatoria, no tienen posibilidad libérrima, no tienen la competencia por sí mismos de proceder respecto de quién van a detener o de quién van a procesar en detención por flagrancia. No, porque cuando se trata de un presidente de la República, tiene que haber autorización de procesamiento y tiene que haber autorización de arresto. Es precisamente lo que quería que le explicite en el tribuno Gustavo Gutiérrez cuando hablaba de la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. Para que la policía, la fiscalía y el juez actúen delictivamente como lo han hecho, el 7 de diciembre del año 2022 tenía que haber una autorización del Congreso. Autorización que significa la suspensión o el levantamiento de la prerrogativa de la inmunidad. La inmunidad es una prerrogativa, un escudo que lo blinda al presidente para no ser procesado, para no ser detenido, para no ser capturado por la policía, para no ser tramitada su detención preliminar judicial por la Fiscalía de la Nación, ni para que el juez supremo la ordene. Porque la policía, por mandato del artículo 332 del Código Procesal Penal, se encuentra prohibida en todos los casos en que interviene, que tenga que hacer la calificación de los hechos imputados, una calificación jurídica o como delito o como infracción constitucional. No hay otra calificación jurídica. Se encuentra prohibida en el artículo 32, que lo voy a leer, que dice:
la policía en todos los casos en que intervenga. Esto sucedió el 7 de diciembre del año 2022. Elevará al fiscal un informe policial. Qué bien, pues, que eleve todo el informe policial que quiera, pero no se está todavía refiriendo al delito ni a la flagrancia ni a la detención. Elevará un informe policial cuyo informe contendrá todo lo que ha sucedido, pues, en su intervención, absteniéndose, señores Colchados, señor Ramos Gómez, el coronel que firma como capturador falsamente, absteniéndose de calificar a los hechos que se supone, que se cree, que se imputa, que se presume, absteniéndose de hacer la calificación jurídica, absteniéndose de hacer la calificación jurídica. Por lo tanto, la policía no tenía que hablar del delito de rebelión, del delito de abuso de autoridad y de la infracción a la Constitución. Sin embargo, lo hizo tal como consta en esta acta de intervención policial, que no fue ni mencionada por el inefable Eduardo Remy Pachas Palacios. Allí consta que hizo contra la ley la policía capturadora, la calificación jurídica de los hechos estando prohibida por ley desde el año 2004. Esa misma prohibición que hay para la policía, lo hay para la Fiscalía de la Nación. Lo hay, esa misma prohibición para la Fiscalía de la Nación, la misma que para proceder, y no delictivamente como lo ha hecho, tiene una norma constitucional que la he repetido hasta la saciedad, hasta el hartazgo. La norma constitucional es el artículo 100 de la Constitución Política, que sigue, pero ya es decirlo, al artículo 99, porque el 99 se refiere a que la Comisión Permanente acusa ante el Pleno al Presidente de la República por todo delito, en flagrancia o no flagrancia, por todo delito, clandestino o público, por todo delito, señor César San Martín Castro, y por todo delito que acuse la Comisión Permanente, el Pleno tiene que decidir el procesamiento penal, lo que se llama en el argot jurídico el da lugar a formación de causa penal contra un presidente de la República. Lo que se llama en forma expresa en el artículo 100, el Congreso tiene que acordar la resolución acusatoria de contenido penal. De contenido penal significa que el Congreso autoriza a la Fiscalía de la Nación para que proceda por el delito 1, el delito 2, el delito 3, el delito 4 o los 10 delitos que acordara el Congreso. Si no hay esta autorización del Congreso, no puede la Fiscalía de la Nación hacer una calificación motu propio por sí misma. Si lo hace, está prevaricando porque está violando el sentido expreso y diáfano de esta norma constitucional, porque esta norma constitucional exige que en forma previa el Congreso autorice el procesamiento. Es lo que llamaba el tribuno Gustavo Gutiérrez inmunidad de proceso. ¿Existía el levantamiento de esa inmunidad el 7 de diciembre? Jamás. ¿Existió el levantamiento de esa inmunidad el 8 de diciembre? Jamás. ¿Existió el levantamiento de esa inmunidad el 9 de diciembre? Tampoco. ¿Existió el levantamiento de esa inmunidad presidencial el 10, el 11? No existió. Y lo del 12 me voy a referir. Por lo tanto, si no existió esa resolución acusatoria de contenido penal, la fiscal de la Nación se encontraba prohibida de hacer la calificación de los hechos en la misma forma que está la policía prohibida calificar los hechos imputados por mandato de esta ley que se llama Código Procesal Constitucional,
Como ven, la fiscal de la Nación está prohibida por un mandato constitucional. La misma prohibición alcanza al juez supremo de investigación preparatoria. El juez supremo de investigación preparatoria, aunque la fiscal le haya pedido el día 7, el día anterior, está prohibido de hacer una calificación jurídica de los hechos. No puede haber dicho que don Pedro Castillo Terrones es autor del delito 1, del delito 2, del 3, del 4 y por lo tanto se le dicta detención preliminar judicial de 7 días porque la Constitución le prohíbe en su artículo 100 tanto a la fiscal de la Nación como al juez en forma expresa. En forma expresa. Búscalo, artículo 100. En forma expresa, esta Constitución se refiere al fiscal de la Nación. Es una norma especial de rango constitucional. Se refiere a la competencia que le permite la Constitución a la fiscal de la Nación y al juez supremo. Y este 100 que lo tengo acá, que lo voy a leer, por favor, para que la gente me entienda a cabalidad, dice: los términos de la denuncia fiscal, es decir, en este caso de la fiscal de la Nación, porque un presidente de la República solo le da competencia a la fiscal de la Nación para actuar de acuerdo a sus atribuciones, y del auto de apertura de instrucción. No pueden exceder. El auto de apertura de instrucción la dicta el juez en su tiempo. Ahora no. Ahora el juez supremo aprueba la investigación preparatoria que haya abierto la Fiscalía de la Nación. Pero para abrir investigación preparatoria se tiene que hacer una calificación jurídica de los hechos, como delito 1, 2, 3 o 4 o más. Dice: los términos de la denuncia fiscal y del auto de apertura de instrucción no pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. No pueden exceder ni reducir los términos de la acusación del Congreso. Como si eso no se entendiera, hay un párrafo anterior que dice así: en caso de resolución acusatoria de contenido penal. ¿Lo ha habido el 7 de diciembre? No lo ha habido, ni lo hay hasta hoy. Ni lo hay hasta hoy. César San Martín Castro, no lo hay hasta hoy una resolución acusatoria de contenido penal expedida válidamente de acuerdo al trámite completo del antejuicio. Nunca ha habido el procedimiento del antejuicio en su integridad. Nunca lo ha habido. Y el que hubo es uno de mala ley al que me referiré. En caso de resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación, ojo, aquí en forma expresa, esta norma constitucional, artículo 100, dice: el fiscal de la Nación formula denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de 5 días. El vocal supremo penal, ahora se llama el juez supremo de investigación preparatoria. Abre la instrucción correspondiente, ahora se llama aprueba la investigación preparatoria que haya abierto el fiscal de la Nación. Pero como les he dicho en el último párrafo de este artículo 100 leído, la fiscal de la Nación no se puede exceder ni puede reducir los términos de la aprobación congresal, los términos de levantamiento de la inmunidad de proceso que haya acordado el Congreso. Por eso es que saludo esa pregunta del tribuno Gustavo Gutiérrez. También creo que fue un pase-gol para todos los abogados que intervinieron el día de ayer y ninguno hizo el gol correspondiente. Cuando la pobrecita de la procuradora que dizque defiende al Poder Judicial se refirió a esta que se llama prerrogativa de inmunidad procesal y de inmunidad de arresto, hizo una confusión más grande que un champús, hizo un arroz con mango y se refirió si no habría procedido la fiscal de la Nación como lo ha hecho y el juez supremo como lo ha hecho, entonces don Pedro no estaría sentado detenido en el penal de Barbadillo. Esa no es una apreciación jurídica cuando a esa procuradora le estaban preguntando sobre la inmunidad de proceso y la inmunidad de arresto. La inmunidad de proceso
era la autorización que debió tener tanto la fiscal de la Nación como el juez supremo para proceder como lo han hecho y no malamente como realmente sucedió. Porque cuando la Constitución dice que la fiscal de la Nación en su denuncia, si quieren en su investigación preliminar, si quieren en su investigación preparatoria, no se puede exceder del acuerdo del Congreso, significa, si el acuerdo del Congreso fue por solo un delito, la fiscal de la Nación y el juez supremo no pueden poner 2, 3, 4, 5, porque de hacerlo así se estarían excediendo, prevaricando, porque ellos están prohibidos de excederse. Tanto la fiscal de la Nación como el juez supremo no pueden reducir el acuerdo congresal, no pueden reducir los términos de la resolución acusatoria de contenido penal. Significa, lo he dicho N veces, si el acuerdo es de un alcance tremebundo, truculento, mefistofélico del Congreso, que lo quiere lapidar a un maestro rural que se ha atrevido a llegar a la presidencia de la República y le pone 10 delitos, 10, ese de Lourdes Flores Nano, alias Lulú, ese de traición a la patria. Si le pone por casualidad el delito de rebelión, el delito de organización criminal, el delito de tráfico de influencias y los que quiera, es decir, el número de 10, la fiscal de la Nación no puede reducir los 10 ni a 1, ni a 2, ni a 3, ni a 4, ni a 5. Tiene que cumplir a raja tabla el mandato congresal. Si el Congreso acuerda el procesamiento penal por 1, la fiscal de la Nación, aunque se muerda la lengua, tiene que hacer lo correspondiente por un solo delito. El juez supremo, lo mismo, tendrá que dictar detención preliminar judicial de 7 días por un delito y no por más. Y no por 10 delitos a los que tienen que reducir a 2 o a 3 o a 4, no, porque ellos están obligados a cumplir, cerrando los ojos, el mandato congresal. Por un delito, y por un delito ni se exceden ni reducen. Pero señores que me escuchan, el 7 de diciembre, esta policía que detuvo se atrevió a hacer una calificación ilegal delictiva de los hechos y le imputó 3 ilicitudes al señor presidente de la República, formalmente no vacado y con inmunidad presidencial. Y en forma expresa dice esta acta de intervención policial que le imputa el delito de rebelión, lo tipifica en el artículo 346 del Código Penal, que le imputa el delito de abuso de autoridad, que se encuentra previsto en el artículo 376 del Código Penal, y como si eso fuera poquito, que también le imputa infracción a la Constitución prevista en la norma 46 de la Constitución Política. Es decir, con una ignorancia supina y también superlativa, esta policía tremebunda, que no es la Armada la que detuvo en la calle a don Pedro, sino un coronel impostor que firma como si él lo capturó, omitiendo a los reales capturadores que fueron la Policía Armada, dice que las 3 ilicitudes que le imputa le motivan la detención del presidente de la República, detención en flagrancia, por lo tanto hace otra calificación jurídica en flagrancia. Pero ¿quién firma esta tripartición de ilicitudes? Un coronel, Walter Ramos Gómez. Pero todo el Perú, todo el mundo lo ha visto, que el coronel Ramos Gómez no estaba con su metralleta en la esquina de la avenida Wilson y de la avenida España, al frente de la Clínica Internacional. Allí estuvieron 4 policías armados con metralletas, cuyos nombres lo omite esta acta de intervención policial o de detención del presidente. ¿Por qué lo omite?
porque este coronel tiene miedo de revelar los nombres de 4 subalternos armados con metralletas que detuvieron al presidente, porque si habría cometido el atrevimiento, la osadía de revelar 4 nombres de estos policías armados, ellos se habrían acogido a la colaboración eficaz y habrían dicho que en efecto los sedujeron para que sus nombres no aparezcan en esta acta de intervención policial o acta de detención, porque con omitir su nombre, este coronel está cometiendo lo que se llama el delito de encubrimiento personal agravado, porque se está sustrayendo de la persecución penal a 4 policías armados con metralletas. Delito de encubrimiento personal, que siendo ellos policías encargados de la detención y de la custodia del detenido, y siendo este coronel encargado de la captura del presidente y de la custodia desde la esquina esa hasta el interior de la prefectura, comete un delito de encubrimiento personal agravado previsto en el artículo 404 del Código Penal, cuya pena mínima es 15 años de pena privativa de la libertad. Y como quiera que esto se hizo en organización criminal, la organización criminal, entre muchos coautores, motiva una inflicción de pena de unos 20 a 25 años, y en materia penal hay sumatoria de penas 15 más 20 o más 25 o 35 o 40 años, pero por mandato de nuestro ordenamiento jurídico en el Perú, el máximo de pena privativa de libertad es solo de 35 años, aunque la sumatoria de penas de 100. En Estados Unidos es 100 y le ponen 100, ¿ya? Como ven, esta acta de intervención policial habría sido suficiente para mostrarle a los tribunos, para demostrarle a don Gustavo Gutiérrez Tixe que ese 7 de diciembre del año 2022 a la 1:42 de la tarde, ahí dice 13:42, donde está mi dedo, 13:42, no había ninguna resolución del Congreso que levante la inmunidad procesal, la inmunidad presidencial, la inmunidad a que tiene derecho por mandato de la Constitución. Sin embargo, estos policías arrestaron a un presidente cuya inmunidad lo protegía. Lo mismo hizo la fiscal de la Nación. La fiscal de la Nación ese mismo día, basándose en esta acta de captura del presidente inmune, basándose en 5 documentos más que le hicieron firmar a don Pedro Castillo y que lo hizo firmar otro abogado inefable, Aníbal Torres Vázquez, que lo engañó a don Pedro y le dijo firma, porque seguramente cuando yo sea presidente te voy a sacar de la cárcel vía indulto, y seguramente a tu hija lo voy a poner para que presida la lista parlamentaria de Lima y para que salga congresista, o quizá también a tu sobrino 1 y a tu sobrino 2. Así se trafica con la desgracia de las víctimas. Y este señor le hizo firmar a don Pedro Castillo Terrones a la 1:50 de la tarde de ese día 7 de diciembre del año 2022. Ahí dice: acta de lectura de derechos. En esa acta de lectura de derechos, en la parte subrayada con rojo por mí, dice que se lo detiene al presidente Pedro Castillo Terrones por haber estado en flagrancia de los delitos de rebelión, de abuso de autoridad y de infracción a la Constitución, a pesar que la infracción a la Constitución no es un ilícito penal, a pesar que la infracción a la Constitución no es un hecho punible, a pesar que la infracción a la Constitución no tiene ni un minuto de pena, ni una hora de pena, ni un día de pena, y por lo tanto no amerita detener a nadie. La infracción a la Constitución y la carabina de Ambrosio son lo mismo. No tiene un procedimiento que lo tenga que incoar la fiscal de la Nación. No tiene un procedimiento que lo tenga que sentenciar un juez supremo, ni toda la Corte Suprema por unanimidad. La infracción a la Constitución solo motiva un juicio político a nivel del Congreso y no motiva la intervención de ninguna policía
Sin embargo, esta policía en esta parte introductoria de este segundo documento pone lo mismo. Y en la parte inferior, ahí lo estoy mostrando, en la parte intermedia dice que se comunica esta detención a su abogado Aníbal Torres Vázquez, cuyo celular él mismo los ha brindado porque la policía no es adivina, y cuya dirección él mismo lo ha brindado porque quiere que los notifiquen en su casa. Y ahí aparece en un redondito en rojo la hora, 13:50 de la tarde. 13:50 de la tarde. Y más abajito aparece la huella digital de don Pedro Castillo Terrones y la firma de Aníbal Torres Vázquez, y todavía tiene el empacho, la impudicia de poner su CAL 4531. Parece que quería que el mundo sepa que él se inscribió en el Colegio de Abogados de Lima después que yo, 4531, porque yo soy 4447. Y debajito de la firma del abogado aparece el impostor, el falsario, el coronel Ramos Gómez, y que también firma. Señor, ese coronel no debió firmar nada. Es un acto espurio el que está realizando, porque quienes lo capturaron fueron 4 policías en la calle, y es posible que ese coronel no se encontraba en ninguno de esos lugares, en esos recovecos de la esquina de la avenida Wilson y de la avenida España frente a la Clínica Internacional. Y este documento demuestra que a la 1:50 de la tarde de ese 7 de diciembre ya se puso en comunicación esta detención en presunta flagrancia a su abogado Aníbal Torres Vázquez. Se encontraba levantada la inmunidad del presidente este 7 de diciembre a la 1:50 de la tarde. Jamás a la 1:55 lo hizo firmar otro documento, constancia de buen trato, firma de nuevo sumisamente, engañado por su abogado. Allí don Pedro Castillo Terrones, por eso es la principal víctima él, firma al lado de nuevo Aníbal Torres Vázquez con su CAL 4531 porque quiere que el mundo lo conozca, 4531, y firma debajo este coronel impostor, Walter Ramos Gómez. Es decir, los 3 señores que firman dando cuenta de que recibieron buen trato con las centras metralletas con las que fueron capturados, no obstante se encontraba con inmunidad presidencial. Eso mismo se repitió a las 2 de la tarde con el acta de registro personal, y eso mismo se repitió a las 2:20 de la tarde. Ahí está, 2:20, por favor, léanlo, 2:20. En este documento aparece ya el nombre de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas. Ahí lo he puesto con rojo, 2:20 p.m. ¿Qué día? El 7 de diciembre del año 2022. En la siguiente página encuentran de nuevo la firma de la principal víctima de este aquelarre tremebundo jurídico penal, de este afer urticante. Allí aparece don Pedro Castillo Terrones firmando casi su sentencia, porque hasta ahorita está preso en virtud de estos documentos. Allí aparece firmando a la misma altura que don Pedro, Liz Patricia Benavides Vargas como fiscal de la Nación. Y debajo de don Pedro, como debe ser, aparece firmando el abogado Aníbal Torres Vázquez, y de nuevo repite CAL 4531. Señor, y aquí en este mismo documento, lean por favor en esa partecita, dice delito de rebelión, uno solo, delito de rebelión. Miren la benignidad de la fiscal de la Nación. A la tripartición de ilícitos que había hecho la policía, rebelión, abuso de autoridad e infracción a la Constitución, lo ha reducido
a uno solo. Sin embargo, está haciendo una calificación a uno solo, delito de rebelión. No obstante, no había ninguna autorización del Congreso de procesamiento. Pero, eso que lo realizó a las 2:20 de la tarde, vean por favor el requerimiento fiscal de la Nación que firma Liz Patricia Benavides Vargas, que mañana debe ser suspendida y mañana en la tarde debería ser apresada con detención preliminar judicial. En ese requerimiento ampuloso, muy fundamentado, justamente para crucificarlo a don Pedro, allí aparece la reseña de cada uno de estos documentos que ayer no se explicitaron, ni por Pachas ni por nadie ante el Tribunal Constitucional, debiendo hacerse. Y en mérito de todos estos documentos, el juez supremo al día siguiente, es decir, el 8 de diciembre del año 2022, ordenó la detención preliminar judicial del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por 7 días. A pesar de que el presidente en este momento no tenía levantada su inmunidad, es decir, don Gustavo Gutiérrez Tixe. Ojalá este vídeo le llegue a sus oídos para que en lugar de que no le haya contestado Eduardo Pachas, le conteste quien está hablando en este momento, Guillermo Rivera Díaz. Tanto el 7 de diciembre del año 2022, la fiscal de la Nación, como el 8 de diciembre, el juez supremo, ambos no tenían ninguna autorización de procesamiento. Había, lo que usted decía, inmunidad de proceso y, por lo tanto, inmunidad de detención, porque solo se detiene cuando hay un proceso abierto. Y como si esto fuera poco, señor, en este requerimiento de la Fiscalía de la Nación, esta vez se imputa 4 ilícitos penales, 4: delito de rebelión, delito de abuso de autoridad, delito de conspiración y delito contra la paz pública. Y se hace la tipificación de cada uno de estos ilícitos penales o hechos punibles en ese requerimiento de la Fiscalía de la Nación. Es decir, a pesar de que no había autorización de procesamiento, a pesar de que la fiscal de la Nación no puede ni excederse ni reducir el acuerdo del Congreso, y a pesar de que no había acuerdo del Congreso, esta fiscal de la Nación que debe ser destituida, esta fiscal de la Nación que debe ser apresada mañana, hizo la calificación jurídica de los hechos en 4 ilícitos penales, a pesar que la lectura del solo llamado mensaje a la Nación no era ninguna infracción constitucional, a pesar de que no era ningún delito, porque leyendo un mensaje no se delinque en ninguna forma, porque es una tentativa inidónea, no punible. Sin embargo, ella le imputó 4 ilícitos penales a los que se encontraba ella prohibida de hacer la calificación, porque no había sido autorizada por el Congreso. Pero lo hizo el 7. Y el 8, el juez de Marras, Juan Carlos Checla y Soria, que lo he dicho N veces, pues, hasta lo tengo de memoria, ya sueño con ese nombre, Juan Carlos Checla y Soria, y también sueño con el nombre que aprobó esta detención preliminar judicial de César San Martín Castro. De nuevo repitió la calificación jurídica de los hechos, tal como lo hizo la fiscal de la Nación, a pesar que un juez supremo no es obligado por un requerimiento fiscal, a pesar de que se debió rechazar, a pesar de que debió decirse que no hay ninguna autorización de procesamiento y se debió rechazar estos 4 ilícitos penales que le está imputando la Fiscalía de la Nación. No se hizo. Se aprobó la detención preliminar judicial solicitada por la Fiscalía de la Nación, se ordenó y se declaró válida la detención policial, pero por 3 ilícitos no, ahora por 4. Y esto que fue apelado, mandato de detención preliminar judicial, subió a la sala y con una velocidad supersónica, el 13 de diciembre del año 2022, cuando no tenía
la Corte Suprema ninguna autorización de procesamiento, se aprobó la inflicción de detención preliminar judicial de 7 días, se validó confirmándose la detención policial y se repitió de nuevo estos 4 hechos punibles: delito de rebelión, delito de conspiración, delito de abuso de autoridad y delito contra la paz pública. Por lo tanto, tanto la fiscal de la Nación, cuanto este juez supremo y cuanto los 5 que secundan a César Salmertín Castro cometen el delito de prevaricato en organización criminal, porque se están basando en una calificación jurídica apócrifa, delictiva, inconstitucional que hace la Fiscalía de la Nación, que repite el juez y que 5 supremos copian y pegan. A pesar de que no había ninguna autorización de procesamiento, don Gustavo Gutiérrez Tixe tenga la amabilidad de pedir cuándo se ha levantado la inmunidad presidencial al señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Yo le voy a dar la respuesta: nunca, nunca, porque don Gustavo Gutiérrez, para levantar la inmunidad de procesamiento, se tiene que hacer primero una denuncia constitucional. Lo tiene que hacer la Fiscalía de la Nación, denuncia constitucional. Esa denuncia constitucional sí se hizo. ¿Saben cuándo? El 12 de diciembre a las 7:12 de la mañana. El 12 de diciembre a las 7:12 de la mañana. Yo tengo el cargo del ingreso al Congreso de la República, esta denuncia constitucional, en donde se denuncia los 4 delitos, de nuevo: rebelión, abuso de autoridad, conspiración, atentado contra la paz pública. Y esa denuncia constitucional es de competencia para ser investigada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la misma que debe declarar la procedencia a trámite de esta denuncia constitucional, elevarlo a la comisión permanente para que ella lo regrese a su vez al expediente a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que haga la investigación en un máximo de 15 días calendarios, en donde se tiene que citar al denunciado, en donde se tiene que citar a su defensa técnica. En este caso, ¿ha habido eso? Nada de eso ha habido. Y por fin, cuando termine su trabajo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en donde concluya que procede la acusación constitucional por el delito 1, 2, 3, 4, los que califique la subcomisión, los que vea si son los que corresponde y que haya pretendido imputar la fiscal de la Nación, y solo elevado este informe final de la Subcomisión de Acusaciones, es la comisión permanente la que señala día y hora para el debate de este informe. Por fin se aprueba esta acusación, se nombra 3 congresistas para que ante el Pleno del Congreso sustenten oralmente la acusación aprobada por la comisión permanente, y después del debate correspondiente y la votación respectiva, recién el Congreso acuerda o no la resolución acusatoria de contenido penal. De aprobar una resolución acusatoria de contenido penal, don Gustavo Gutiérrez Tixe, recién se está levantando la inmunidad de procesamiento, recién. Por lo tanto, no tenían que correr en la forma que lo han hecho y tramitar una supuesta ausencia de prerrogativa presidencial o levantamiento de prerrogativa presidencial por un oficio dominguero. La fiscal de la Nación, la que mañana debe ser apresada, el domingo 11 de diciembre, mediante un oficio, sin ningún recaudo, sin ningún documento, porque en ese momento no había nada, está pidiendo al Congreso que sesione para levantar la prerrogativa
del antejuicio para levantar. Es que mediante oficio se pide un levantamiento, jamás. La norma constitucional, artículo 99, no dice mediante un oficio, sino mediante la denuncia constitucional, competencia a la subcomisión de la comisión permanente, pero aquí no, se zurran en una norma constitucional, modifican la Constitución, es decir, crean una norma antojadiza, crean delictivamente una norma constitucional que sustituye a la que está en vigencia. Y ellos, mediante un oficio, sesionan en el Congreso el domingo en la noche, casi toda la noche, y recién el lunes 12 a la 1:30 de la mañana acuerdan solo por 67 votos que se levanta la prerrogativa del antejuicio. Allí recién, en forma expresa se dice que están de acuerdo con esta calificación jurídica de los hechos que ha hecho el juez supremo Juan Carlos Sheckley Soria. Es decir, los 4 que había puesto el juez, los 4 que había puesto la Fiscalía de la Nación, son los 4 que también son copiados y pegados por el Congreso de la República, cuando tiene que ser estrictamente al revés. Es la calificación jurídica de los hechos que tiene que hacer el Congreso para que de los términos de esa acusación penal, tanto la Fiscalía de la Nación como el Juez Supremo no se puedan exceder ni reducir. Por lo tanto, esto en claris verbis se está demostrando que sin autorización de procesamiento no se puede pedir la detención preliminar judicial, ni se puede ordenar por el juez, ni se puede confirmar por la Corte Suprema, ni siquiera por unanimidad. César San Martín Castro, no los embauques a 4 jueces supremos que siguen, como Pedro Castillo, Aníbal Torres Vázquez. Los embauques porque ni siquiera la Corte Suprema por unanimidad, ni siquiera el Congreso de la República por unanimidad de los 130 pueden hacer una calificación jurídica de los hechos fuera de una previsión constitucional. Si la Constitución dice que se tiene que seguir un antejuicio, se tiene que respetar el antejuicio. Y la Constitución dice, por favor lo voy a leer de nuevo, en su artículo 99, dice así, para aquellos que son profanos en el derecho constitucional, en simbiosis con el derecho penal y con el procesal penal, que le ruego a don Gustavo Gutiérrez, que confesó que medio no está enterado de estas cosas, ahora recién que me escucha, que logre comprarme siquiera los libros míos o los de otros, para que vea cómo se engarza el derecho constitucional, el antejuicio, con la figura delictiva que se llama delito y con el procedimiento que se llama antejuicio para motivar recién la antesala del proceso penal. Dice así el artículo 99, corresponde a la comisión permanente. Como ven, no corresponde a la fiscal de la Nación, no corresponde al juez supremo, no corresponde a César San Martín Castro, aunque sea el oráculo de Delfos, aunque destile pues por todos sus poros sangre y fuego y además normas que imagina para un derecho procesal antojadizo, elefantiásico, demoníaco, para encarcelar, para triturar a un presidente de la República, aprovechando la ignorancia. Dice, corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso, no dice ante el juez Sheckley, Patricia Benavides, corresponde a la comisión permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República, a Pedro Castillo Terrones. Aquí, subrayo, por infracción de la Constitución. No es este el caso. Nadie lo ha acusado por infracción a la Constitución. Y por todo delito que cometa en el ejercicio de sus funciones, y por todo delito, César San Martín Castro, y por todo delito, no importa que sea en flagrancia, en no flagrancia, no importa que sea en un acto preparatorio, un acto de tentativa, una tentativa inidónea, no. Por todo delito que cometa el presidente de la República durante su mandato, en el ejercicio de funciones, durante su mandato, y hasta 5 años después, Por lo tanto, don Gustavo Gutiérrez Tixi, la inmunidad de proceso que usted preguntó y que nadie le contestó,
la habría tenido don Pedro Castillo Terrones hasta el año 2031, porque los 5 años después de que cese en el cargo, se vence pues el 2031, porque su mandato se encontraba en vigencia hasta el 2026. Por lo tanto, él era inmune con inmunidad presidencial de proceso y de arresto hasta el 2026 durante su mandato, y después de su mandato 5 años después. Pero aquí no, se le quitó, entre comillas, la inmunidad, entre comillas, mediante un oficio y mediante un acuerdo del Congreso de 67 votos, y lo reitero, ese acuerdo ni por unanimidad el Congreso de la República puede levantar la inmunidad, porque este artículo 99 exige un trámite, no dice en todo delito con flagrancia o sin flagrancia, en todo delito. La flagrancia es un momento consumativo del delito. La flagrancia, la cuasi flagrancia, la tentativa inidónea, la tentativa inacabada, el acto fallido o los actos preparatorios no son el delito, no son la infracción a la Constitución, son momentos ejecutivos del delito. Y el delito para que motive la detención policial es el que la policía tiene que tener la certeza que se ha cometido. ¿Por qué? Porque no es lo que crea la policía, no es lo que crean los colchados, no es lo que crea este coronel Ramos Gómez, no es lo que crean esos que están armados con metralletas mariconamente, cobardamente contra un indefenso. El delito tiene que ser el que ellos han visto, el delito que a ellos les conste, el delito que hayan descubierto en su realización. ¿Acaso son sandeces que dice el abogado que les habla, Guillermo Olivera Díaz? No, señores. Estas sandeces provienen del Código Procesal Penal, artículo 259. El artículo 259 del Código Procesal Penal, que en efecto tiene el título de informe de detención policial en flagrancia, dice que la policía está facultada para detener sin mandato del juez frente a un delito flagrante, y como medio, eso no se entendería por los colchados, por los Ramos Gómez. El artículo primero de este numeral 259 dice, por favor, aquí mi secretaria me ayuda, dice: la Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. El agente es descubierto en la realización del hecho punible. Los que estaban armados con metralletas, ¿lo han sorprendido para detenerlo al presidente? No. ¿Lo han descubierto en la realización del delito? No. Entonces, ¿por qué diantre? ¿Por qué carajo lo detuvieron si a ellos no les consta? Lo contesta el mismo coronel Ramos Gómez. Dice que a la 1:35 de la tarde lo llamó al suscrito Ramos Gómez el general PNP Iván Licetti Salazar. El suscrito recibió una llamada telefónica de Iván Licetti Salazar disponiendo que por orden superior se intervenga a Pedro Castillo Terrones en flagrancia de rebelión, abuso de autoridad y de infracción. ¿Qué revela esto? Que está confesando esta acta de investigación preliminar judicial o de detención, que no se detuvo al presidente en flagrancia. Se está confesando que se lo detuvo por orden superior, que nadie sabe de quién provino esa orden superior, ni siquiera este coronel que firma. Él no sabe, porque si lo sabría, lo tendría que haberlo puesto en esta acta, y no lo ha puesto, porque él se está inmolando, firmando, como si él fuera el capturador, y él no lo es. Él simplemente es un encubridor de los reales captores de los policías,
a quienes no le llegó la orden superior. Orden superior significa que no les constó, que no vieron la flagrancia ninguno de los referidos, ni el coronel 1 Ramos Gómez, ni otro coronel Miguel Ángel Carpio Zúñiga, ni otro mayor Luis Alarcón Trujillo, ni los policías armados. Ninguno vio la flagrancia y no la pueden ver porque la supuesta flagrancia sucedió en el interior del Palacio de Gobierno, que significa simplemente el lugar donde se leyó un mensaje, en donde se leyó. ¿Saben cuál fue el delito, entre comillas, de don Pedro Castillo Terrones? Leer. El hecho que hizo él es lectura. Y la lectura, don Gustavo Gutiérrez Tixi, no es comienzo de ejecución. La lectura no es comienzo de ejecución. Usted empleó ese concepto errado que usted tiene en su cabecita de comienzo de ejecución. La lectura es simplemente una lectura. La lectura no es el comienzo de ejecución de una disolución del Congreso. No, señor. No, señor. La lectura se realizó en 3 minutos y no se ordenó nada. No se estableció nada. No se decretó nada. Simplemente se leyó. Y lo que se leyó no es ni infracción a la Constitución, ni es delito, menos flagrante. Señor, ¿de qué flagrancia puede hablar una policía si está diciendo que aquí hay 3 ilícitos? Flagrancia de rebelión, flagrancia de abuso de autoridad. ¿Y cuál es la diferencia entre la flagrancia de un delito y otro? ¿Y cuál es el lindero entre abuso de autoridad y delito de rebelión? Si ambos provienen de una sola lectura, de un mensaje, lectura pueril, una barrabasada, infantil, aberrante, lo que quieran, pero no infracción a la Constitución, porque ninguna norma constitucional se violó, se vulneró con la sola lectura, porque la lectura fue a las 11:40 de la mañana y la captura en esa flagrancia de la lectura fue a la 1:42 de la tarde, es decir, 2 horas y 12 minutos después de la lectura. Y después de esa detención a la 1:42 de la tarde, don Pedro Castillo Terrones no realizó ningún otro hecho adicional, porque se encuentra detenido desde ese día hasta hoy. Y se encuentra detenido desde la 1:42 de la tarde, desde el 7 de diciembre, y todavía moviendo sus hilos para que su familia llore y me busque para defenderlo. Y yo me fui a visitarlo el día siguiente. Lo visité el 8 de diciembre y en forma expresa le dije: don Pedro, lo que usted ha hecho, teniendo en cuenta la idiosincrasia malsana de fiscales y jueces supremos, va a ser visto como delito y usted se puede pasar entre 20 y más años de pena privativa de la libertad, porque siendo usted funcionario público, le agregarían a los 20 del delito de rebelión la mitad, porque la mitad permite como adición a quien es funcionario público. Le advertí el 8 de diciembre del año 2022, y seguramente teniendo en cuenta de esta advertencia que tiene de corte jurídico, contenido jurídico, él tuvo a bien de designarme su abogado. Me parece que la firma fue el 9, pero sí me firmó en 3 ejemplares originales. Me nombró su abogado para justamente defenderlo en la detención preliminar judicial que estaba en trámite. Pero el 12 de diciembre, el lunes, me citó de nuevo don Pedro. Me recibió en su dormitorio, él sentado en su cama, me hizo sentar en una silla. Todavía le presté el baño porque hay urgencias urinarias a mi edad.
me prestó el baño. Regresé, seguimos platicando. Nada sabía yo lo que va a suceder. Cuando en algún momento me dijo, doctor, podemos pasar a la sala, y me pasó del dormitorio a la sala. Honda fue mi sorpresa cuando en la sala encontré a dos abogados inefables más, a Ronald Atencio Sotomayor y Raúl Noblecilla. Don Pedro Castillo Terrones los había citado a esos dos abogados para que se enfrentaran conmigo. Y Raúl Noblecilla fue el que le dijo, señor presidente, afuera está la compañera Betsy. Afuera está la compañera Betsy. Yo no sé qué mensaje era eso. Y en efecto, las personas que estaban afuera, muchos, que yo me voy con un equipo de seguridad, me dijeron que llegó una camioneta con lunas polarizadas de donde se bajaron Ronald Atencio y Raúl Noblecilla. Los vieron entrar al interior de Diroes y se encontraron conmigo, pues, adentro. Y le dijeron, señor presidente, nosotros somos abogados que nos vamos hasta las últimas consecuencias y no como otros que son figuretis. Se refería a mí, claro, ¿no? Allí he visto que Ronald Atencio Sotomayor sacó del interior del bolsillo de su saco un documento que le entregó a don Pedro Castillo, ni Saoripe para saber qué contiene ese documento. Y don Pedro lo comenzó a leer, ¿no? No sé qué leía, no sé si entendía. Y como yo medio soy suspicaz, le dije, don Pedro, ¿me permite ese documento? Usted tiene confianza en mí, ¿me lo permite? Claro, doctor, me lo entregó. Me lo entregó don Pedro Castillo Terrones el documento. Leí la primera línea, sumilla, subrogo a todo aquel letrado que haya acreditado antes de hoy. Y por supuesto, se autodesignaba Ronald Atencio Sotomayor y que decía que él va a liderar el equipo de defensa y que a él le pedirán permiso para cualquier declaración que tenga que hacer sobre la desventura de don Pedro. Y yo le leí con cierta contundencia esta subilla, ¿no? Su robo. Y me dijo don Pedro, así como lo escuchan, doctor, ¿y qué cosa es subrogo? Yo casi me caigo patitieso. Don Pedro, ¿no sabe qué es subrogo? Yo le voy a sacar del mataburro de mi cabecita. Subrogo significa despido a este abogado aquí presente frente a mí, Guillermo Olivera Díaz. Lo echo a Guillermo Olivera Díaz. No quiero que este abogaducho Guillermo Olivera Díaz me defienda. Eso significa subrogo. Eso significa subrogo. Ahora sí me entendió don Pedro. Entonces le dijo a Ronald Atencio, doctor, ¿y puede suprimir ese verbo? Este inefable le dijo, don Pedro, ya no se puede suprimir. Y el doctor Olivera lo sabe, porque mañana es la audiencia. Lo engañaron de nuevo, porque se puede suprimir aún en el acto de audiencia. Aún en el acto de audiencia me pudo acreditar don Pedro Castillo Terrones y subrogar al impostor que habría estado en el acto de audiencia el día siguiente. Pero lo cierto es que salir de ahí de la reunión, no le di la mano a don Pedro Castillo Terrones, no lo merecía. No le di la mano a este Ronald Atencio, no le di la mano a este Raúl Noblecilla. Me paré y me salí. En el camino recibí una llamada de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Doctor, usted está acreditado en autos y queremos que venga usted porque tenemos que coordinar sobre el informe suyo o de otra persona para mañana. Y yo tuve interés en irme a la Suprema. Me fui, claro que me fui.
Y cuando llego a la mesa de partes general, pero que allí llegó la secretaria o relatora de la Sala Penal Permanente, sabía que yo soy Guillermo Olivera Díaz, porque le mostró pues la secretaria que me estaba atendiendo, la jefe de mesa de partes, le diría, él es Guillermo Olivera Díaz, y me dijo la secretaria de la sala o relatora de la sala, ¿usted es Guillermo Olivera Díaz? Sí, sí lo soy. Doctor, no le podemos dar ninguna atención, ya no le podemos atender porque usted ha sido subrogado y aquí está el escrito. Le dije, doctora, ¿me lo permite? Claro, me lo mostró. Ahí aparecía el mismo escrito que yo había leído en Diroes. Es decir, o lo habían presentado en forma previa o lo habían presentado digitalmente, pero el tiempo que yo demoré de Diroes a la Suprema ya llegó a la sala, lo que significa que tenían su arregladito ahí con quién será. Y en la mesa de partes estaban diciendo, no le permitan a este Guillermo Olivera Díaz nada, y no me han permitido hasta este momento nada. Esa es la subrogación. Y encontrándome subrogado, yo tranquilo, porque el imputado tiene derecho a subrogar a todos los abogados que quiera. Por favor, de nuevo, este señor Pedro Castillo Terrones me citó el mes de junio del año 2023, exigí que me enviara un manuscrito, me lo trajo el manuscrito su hija Jennifer, me lo trajo el manuscrito el vocero, ahora disque oficial, Iber Maraví. Ese manuscrito decía que yo lo visite a Diroes, pero coordinando con el abogado Iber Maraví. Así que se convirtió en el único interlocutor válido para visitarlo a don Pedro Castillo, y me fui con el mismo Iber Maraví. Y como ya habían conversado al respecto, me designó de nuevo en junio del año 2023 como su abogado para asistirlo en la demanda de amparo. Lo hice el 23 de junio del año 2023. Me presenté a la audiencia única, al lado de mi patrocinado, de mi cliente, de mi torcido patrocinado, Pedro Castillo Terrones, y sustenté, pero me mordí la lengua, porque esta demanda de amparo no la hice yo, la hizo otro de los abogados del entorno de Aníbal Torres Vázquez, Walter Ayala González. En esta demanda de amparo, no obstante tener fecha de enero del año 2023, ojo, un mes y 21 días después de su detención, les juro, les confieso que no encuentran ni siquiera la palabra detención. No encuentran la palabra detención ni la palabra arresto a la que se ha referido ayer don Pedro Castillo Terrones en su audiencia ante el Tribunal Constitucional. No encuentran el término flagrancia ni una sola vez. Ni una sola vez. No encuentran nada que se haya referido a estos documentos de la intervención policial. No encuentran el resto de documentos referidos. Nada, se los omite en forma íntegra a todos estos documentos, porque al parecer no querían que esos documentos se conozcan al exterior, porque se encuentra la firma de un abogado neófito, ignorante en materia penal y procesal penal, de nombre Aníbal Torres Vázquez, chotano de nacimiento, como chotano es su paisano a quien lo encarceló. Señor, esto que no pude contestarlo ante los jueces de la sala, no obstante me preguntaron, ayer era la oportunidad de los pachas para haber explicitado el contenido de esta detención policial, porque el mismo Eduardo Remy Pachas Palacios, el 10 de octubre del año 2023, ha tenido el empacho, siendo Pachas, de presentar un escrito
ante el Tribunal Constitucional de 64 páginas. En ese escrito adjunta esta acta de intervención policial, adjunta la siguiente de lectura de derechos, adjunta el acta de buen trato, adjunta el acta de registro personal y adjunta la intervención de la Fiscalía de la Nación, pero no se refiere cuestionando en ninguna forma, en ninguna, menos mencionar el nombre de Torres Vázquez. Sin embargo, dice que es una realidad falsa. Señor, esa realidad falsa, ayer perdió Pacho la oportunidad de oro, porque habiéndole dado el pase gol don Pedro Castillo Terrones, debió escudriñar, debió analizar in extenso estos documentos policiales, porque en un habeas corpus se ventila precisamente el atentado criminal contra la libertad individual. No lo dice Guillermo Olivera Díaz, lo dice, por favor, el Código Procesal Constitucional en su artículo 33, que lo ha leído en algún momento don Wilmer Domínguez, artículo 33. Derechos protegidos por el habeas corpus. Derechos protegidos por el habeas corpus. Procede el habeas corpus ante la acción, no ante el procedimiento, no ante el debido proceso y su vulneración, no. Ante la acción que vulnere, que violente, que infrinja, que atente contra los siguientes derechos que conforman la libertad individual, Don Pedro Castillo Terrones en forma expresa se refirió a que fue violentada su libertad individual, en forma expresa habló de libertad constitucional. Eso que dice en la parte inicial, ese artículo 33, se complementa con el inciso 8 de este mismo numeral 33, que dice el derecho a no ser detenido, sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito, o si ha sido detenido, en caso de don Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre, a ser puesto a disposición del juzgado. A disposición del juzgado. Señor, este artículo 33 del Código Procesal Constitucional instituye un habeas corpus en donde copia y pega un mandato constitucional. El mandato constitucional es el artículo 2, acápite F, inciso 24 de la Constitución Política, que dice que la autoridad policial puede detener en flagrante delito o delito flagrante, y el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado. Por favor, esta Constitución, en esa parte que puede ser puesta a disposición del juzgado, se encuentra en la norma constitucional citada y está vigente desde el año 1993, forma parte de la Constitución Política promulgada, ya ustedes saben por quién, con el que llora por el indulto, ¿no? Contra el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y, señor, este numeral está copiando y pegando un mandato constitucional en cuya parte última, este mandato constitucional dice que el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado. Esta norma se encuentra vigente con rango constitucional desde 1993, los Colchados, los Ramos Gómez. Y, señor, ¿y cuándo se aprueba este nuevo texto de derechos protegidos por el habeas corpus? Se aprueba el 21 de julio del año 2021. El 21 de julio del año 2021. Se encuentra vigente tanto por la Constitución, que no ha sido modificada en ninguna forma, cuanto por esta disposición del Código Procesal Constitucional, que no ha sido modificado en ninguna forma. Y en este artículo, leído el 33, dice que al detenido se lo tiene que poner, al detenido en flagrancia en este caso, a disposición del juzgado, don Gustavo Gutiérrez Tixer.
no solo se contente con ser tribuno del Tribunal Constitucional, no solo se contente con encontrar la palabra delito y la palabra fragante en el texto segundo que le estoy reseñando, no solo se contente con repetir la palabra, no, usted tiene que engarzar una previsión constitucional con una previsión de derecho penal, que es la que instituye la palabra delito, y con una referencia al trámite, al procedimiento, es decir, al derecho procesal penal. Recién cuando usted se inteligencie del derecho constitucional, del derecho penal y el derecho procesal penal, allí recién sabrá que al detenido en flagrancia no se lo pone a disposición del Congreso, como usted de buena fe ha querido sacarle la lengua a los pachas, que nunca le podrá sacar, a la procuradora del Poder Judicial, que tampoco, porque la pobrecita está como los pachas, o de Altupayachi, que defiende dizque al Congreso, o al Ministerio del Interior. No, señor, ellos no saben en dónde están parados cuando se trata de delito, de flagrancia, y a quién se pone a disposición. Le contesto, don Gustavo Gutiérrez, no se pone al detenido en flagrancia a disposición del Congreso porque no hay ninguna norma constitucional, ninguna dogmática que así lo diga, y que usted lo habrá escuchado en algún texto doctrinario, seguramente del extranjero, de esos que cita César Zapatín Castro. Al detenido en flagrancia, siendo con mayor razón presidente de la República, se le lo pone a disposición del juez. Porque lo digo yo, no señor, porque lo dice el artículo 2 de la Constitución Política en su acápite F del inciso 24. Se lo pone a disposición del juez. Y norma que lo repite el Código Procesal Constitucional que le estoy diciendo en su artículo 33, que dice que al detenido en flagrancia se lo pone a disposición del juez. Por lo tanto, nunca del Congreso, porque el Congreso no resuelve la situación jurídica del detenido, porque está detenido, comete delitos, pero está detenido. Lo han puesto a disposición de la Fiscalía, lo han puesto a disposición del juzgado al siguiente día. Entonces el juez tiene que resolver la situación jurídica. ¿Cómo? Recurriendo al ordenamiento jurídico nacional, no a los sótanos mentales de los Checkley, no a los sótanos mentales de las que egresan de las salas peruanas comprando el grado académico de magíster y grado académico de doctora. No, el ordenamiento jurídico establece que es el juez el que tiene que resolver la situación jurídica del detenido. ¿Cómo? Aplicando el derecho. Señor, ¿cuál es el acuerdo congresal de procesamiento de este presidente, don Gustavo Gutiérrez? A eso hay que preguntarle. Y a los 6, pregúntele usted, por favor, colegas, o los 5 más, usted es el 6º, a ver que nos muestre alguien la autorización de procesamiento el 7 de diciembre del año 20, no existe. Entonces, al no existir, el juez Checkley lo tuvo que poner de patitas en libertad, porque no había autorización de procesamiento ni el 8 ni el 7. Hasta le debió devolver la Fiscalía de la Nación, en donde pide detención preliminar judicial, ese día, devolver, porque no está arreglada a derecho, porque ella no es competente para hacer la calificación jurídica de los hechos en 4 ilícitos penales, porque esos 4 ilícitos penales deben ser autorizados por el Congreso en una resolución acusatoria de contenido penal. Ayer se perdió la oportunidad de oro. Los pachas, si me escuchan, por solo la reseña de lo que he hecho ayer, debe renunciar a la defensa. Don Pedro Castillo Terrones, si me escucha lo que estoy diciendo en esta oportunidad, lo debe destituir inmediatamente a todo el conjunto del enclave que los ha prohijado Aníbal Torres Vázquez. ¿Y por qué les digo él? ¿Por qué les digo que él? Yo lo sé por qué. Aquí se encuentra Guillermo Olivera Díaz en mi oficina. Aquí está mi biblioteca. Este es un hecho real. A la espalda se encuentra el caso Curi, el libro que escribí el año 2000.
Y en esta misma oficina vino Eduardo Remy Pachas Palacios. A esta misma oficina vino el inefable abogado Eduardo Remy Pachas Palacios. ¿Saben cuándo vino? Vino el día que allanaron Palacio de Gobierno. El día que allanaron Palacio de Gobierno por mandato de una fiscal provincial, vino a arrodillarse, a chupar la media para que lo apoye. Y me dijo en forma expresa que venía de parte del presidente de la República. Y me dijo en forma expresa que venía de parte de don Aníbal Torres Vázquez. Y todavía tuvo la impudicia de traerme saludos de Aníbal Torres Vázquez. Me ha dicho el maestro, así dijo, me ha dicho el maestro que usted es su condiscípulo. Claro que le dije. 5 años hemos estudiado con este inefable condiscípulo. Y me ha dicho que lo pondera usted mucho. Ay, muchas gracias. Era ponderado por Aníbal Torres Vázquez, porque pedía mi apoyo jurídico porque le habían allanado el Palacio de Gobierno. Y me trajo las 4 actas fiscales de allanamiento del Palacio de Gobierno. Me trajo la acta fiscal 1, la acta fiscal 2, la acta fiscal 3 y la acta fiscal 4. Y yo lo tengo, Eduardo Pachas Palacios. Yo lo tengo porque me lo enseñaste en tu WhatsApp y me lo endilgaste a mí mismo WhatsApp porque yo te pedí. Además me lo trajiste impreso y me entregaste los 4 documentos, las 4 actas fiscales de allanamiento en Palacio. Y le dije, encantado, Eduardo, los puedo apoyar. Lo hice al siguiente día, me entrevistó Ecos Latinos. Pueden encontrar una conferencia que hice con Ecos Latinos, el colega Víctor Bautista Rubio, creo que no sé si fue del mismo día 21 o del 22 de diciembre, al parecer del año 2021. Ahí está. Repítanlo por favor esa fecha y lo van a encontrar. Y le dije a Eduardo Pachas Palacios aquí frente a mí, Eduardo, dile a don Pedro que yo no tengo mucha oportunidad de defenderlo, lo puedo apoyar, sí, pero hasta el día que yo tome mi avión y me vaya a Europa, porque yo vengo visitando Europa N veces antes de conocer a Pedro Castillo Terrones. Inclusive compré un departamento en la ciudad de Valencia mucho antes que Pedro Castillo Terrones haya caído en la desventura que ahora vive. He ejercido la abogacía en España en casos propios y en casos de mi hija Maite Olivera Pimentel. Con ella hemos comprado una mansión de 1.300 metros cuadrados y con piscina. Ya ustedes se imaginan, y con una cochera para 5 vehículos. Y yo he estado en los problemas que hemos tenido con el notario de Valencia y con los problemas que hemos tenido con el arquitecto que nunca consiguió la licencia de remodelación y hemos tenido que cambiar de arquitecto y hemos tenido que de nuevo pagar honorarios de un segundo arquitecto. Por eso es que yo tengo interés superlativo por mi familia y por mí mismo, porque tengo mi oficina, dedicarme a asuntos en España. Inclusive tengo mi NIE, mi número de identificación de extranjero. Tengo mi NIE español, que es como el DNI en Perú. Yo tengo mi NIE en España por estar ya registrado como extranjero en España. Así que le dije a Eduardo Pachas que encantado, que lo puedo apoyar, y nunca más vino. A mí no me preocupa que nunca más regrese, pero unos días después me mandó de nuevo Aníbal Torres Vázquez a otro abogado, Eder Vitón Burga. Tuve la molestia de buscar en Google su nombre y encontré la resolución suprema en donde era asesor de don Pedro Castillo Terrones con una resolución suprema jus, es decir, del Ministerio de Justicia, es decir, nombrado por Aníbal Torres Vázquez porque era
su gente conocida, egresada de una de las universidades en donde él ha enseñado. Vino, claro que vino, me había llamado previamente y me dijo, el teléfono me han dado usted, como comprenderá, sí, no se preocupe de eso, ya estoy por la inspección de Palacio de Gobierno, venga, me fui, estuve por Palacio de Gobierno, medio tonteando, no lo encontré, lo llamé y me dijo, uy, doctor, estoy en el café tal. Ah, me fui al café, pues, me fui al café, porque así nos hacen estos que llegan al poder, a estos palaciegos. Me fui al café, pidió desayuno, comió píparamente, y yo le pagué el desayuno a este inefable Eder Vitón Burga. Y le dije que lo que desea, Eder, su apoyo. Estamos viendo las intervenciones que usted tuvo en Ecos Latinos respecto del allanamiento del Palacio de Gobierno. Le dije, encantado, Eder, encantado. Igual le dije a Eduardo Pachas, ¿y cómo los puedo apoyar? Usted sugerí, dígale al señor presidente de la República, siendo él el allanado, siendo él el presidente de la República, siendo él el que ha sido vulnerado hasta en su parte privada residencial de Palacio de Gobierno, él, como ciudadano, convoque una conferencia de prensa y que esa conferencia de prensa la dirija, la presida Aníbal Torres Vázquez, y yo encantado que me citen para hablar por ellos. Nunca más regresó Eder Vitón Burga. Días después me llamó de nuevo Eduardo Remy Pachas Palacios, insistía en que yo lo siga apoyando y lo tuve que mandar al carajo. Nunca más me llame, inefable abogado. Dígale al presidente, si tiene la hombría, que él mismo coja el teléfono y me llame, como Pedro Castillo Terrones. En vista que hablé de ese modo, es que nunca más pues sucedió una cita mía en Palacio de Gobierno, aunque después la truncaron de mil formas, hasta me quisieron hacer una celada el 1 de marzo del año 2022. Por eso es que soy consciente de que Eduardo Remy Pachas Palacios fue contratado como ministro de Justicia del gobierno. Fue contratado por Aníbal Torres Vázquez como ministro de Justicia. Con él acordaron los honorarios. Y no solo contrató a él, lo contrató a Benji Espinosa, lo contrató al doctor Narro. Por favor, yo tengo la versión exacta que Aníbal Torres Vázquez pagaba los honorarios. Pucho tras pucho, porque él se convirtió en el cajero del régimen. Y lean El Comercio, en alguna entrevista que hicieron a diversos personajes, aparece Eduardo Pachas Palacios visitando al ministro de Justicia durante 27 veces. Un abogado privado del presidente no tiene por qué darle cuenta al ministro de Justicia. Le daba cuenta porque él pagaba los honorarios. Por eso es que ahora estoy en la oportunidad de decirle que el presidente de la República no se merece que tenga la defensoría de este Pachas Palacio, porque él juega a la limón, juega en pared con Aníbal Torres Vázquez y con Iber Maraví, y lo están llevando al cadalso como lo están llevando. Por eso es que se ha mordido la lengua ayer ante el Tribunal Constitucional y con desvergüenza ante el Perú y el mundo. Gracias, Wilmer. Disculpen de nuevo el inmenso soliloquio que he lanzado. Cualquier cosita adicional, encantado que pueda usted referirla, amigo entrañable Wilmer Domínguez Remar. No, y por favor, le ruego que ya me conserve cita en el mes de enero. Estaré en Barcelona, quiero visitarlo, ojalá en su casa, y para tomarnos un vino tinto, pero de marca española o barcelonesa, de Cataluña. Adelante, amigo entrañable Wilmer Domínguez. Doctor Guillermo Olivera Díaz, la verdad que siempre muy aleccionadora sus alocuciones. Queda pues palmariamente clara la actuación de la defensa y le agradezco que contribuya a aclarar al gran público en general estos extraordinarios deslices, por no decir traiciones,
que se vienen desarrollando en contra del presidente Pedro Castillo por este grupo de abogados que de una manera pues clara, contundente, en lugar de centrarse en la defensa clara, contundente que usted trazó, se fueron por las ramas. Le agradecemos infinitamente, don Guillermo, su participación. Me va a disculpar, yo ya me encuentro un poquito cansado, pero agradecidísimo y le cedo por si desea dar un último mensaje. Adelante, don Guillermo. Sí, solo reiterarle. En enero estoy sí o sí, por favor, en Barcelona. Ojalá la primera llamadita que le haga me conteste y me dé la dirección donde está, porque con usted estaré donde fuere. Gracias, don Guillermo. Será muy bien recibido aquí. Usted sabe, tiene su casa. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la Y le próxima. reitero, la salud suya es salud mía. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias. Amigos, ha sido don Guillermo Olivera y agradecemos a él, a su equipo de colaboradores y a todos los que siguen INTI Noticias. Así son las cosas, ¿ya? Y es importante aclararlo, es importante debatirlo, dialogarlo. Y pregúntenle al abogado Pachas por qué no desarrolló la defensa de esa manera. Pregúntenle al doctor Aníbal Torres por qué. Aquí no se trata simplemente de desacreditar a las personas, no. Que todos digan su verdad. Eso es lo importante. Busquemos la verdad mañana, tarde y noche. Es lo único que nos hace libres, mis amigos. Gracias. Conmigo será hasta un próximo programa. Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú.